Buenas tardes, mi nombre es Francisco Orozco, soy alumno de la FES Aragón en la carrera de Derecho. Hoy les voy a exponer el tema de semiótica o semiología jurídica. Aprenderemos sobre los conceptos generales de semiótica y semiología. Pero, ¿qué es la semiótica? La semiótica es el estudio general de signos, ya sean estos escritos, orales o de cualquier otro tipo. Definición: semiótica. Estudio de los signos y de los sistemas de significados se centran en los seres humanos, construyen y comunican significados a través de diversos medios, lenguajes, imágenes, gestos y otros sistemas simbólicos. Elementos de la semiótica. La semiótica es el estudio de los signos y sus significados en diferentes contextos. Los elementos principales de la semiótica incluyen el signo, el significante, el significado, el referente, la denotación, la connotación, el código, el intérprete, la simbiosis, la cisma o el paradigma. En fin, son una serie de elementos muy amplios. Trataremos de definir cada uno de ellos de la siguiente manera. El signo. Signo es la unidad básica de estudio en la semiótica. Un signo consta de dos partes: el signo por sí mismo, llamado significante, y lo que representa esta misma parte, llamado significado. El significante es la parte material o perceptible del signo con una palabra o con una imagen. Referente es el objeto real o el concepto al cual se refiere el signo. Por ejemplo, en el caso de palabra perro, el referente es el animal canino. Connotación es el significado asociado con un signo en función de factores culturales, sociales e históricos. Denotación es el significado literal o directo de un signo, sin considerar sus posibles connotaciones y su interpretación adicional. Código es el conjunto de reglas y convenciones que determinan cómo interpretan los signos en un contexto específico. Por ejemplo, el código lingüístico dicta cómo se combinan las palabras para formar oraciones y comunicar significados. Intérprete es la interpretación que realiza un individuo o grupo sobre un signo. Esta interpretación puede ser influenciada por la experiencia, el conocimiento previo y el contexto cultural. Estudio de semiótica. El estudio de los signos y de los procesos de significación examinan cómo se producen e interpretan y comunican los signos en diferentes contextos culturales y sociales. Los signos pueden ser palabras como, por ejemplo, imágenes, gestos, sonidos, símbolos o entre muchos otros elementos más con un significado y una utilización más que diferente. La semiótica busca comprender cómo los signos adquieren un significado a través de la relación entre signo, entre sí mismo significante, y lo que representa el significado, y el objeto al que se refiere el referente. Además, estudia cómo los signos se organizan en sistemas, códigos, y cómo se utilizan en la comunicación, en la construcción de la realidad. En resumen, la semiótica es una disciplina que analiza la naturaleza
y el funcionamiento de los signos en diferentes formas de expresión humana, incluyendo el lenguaje, el arte, la publicidad y los medios de la comunicación, la cultura y otros muchos ámbitos más en la sociedad. Video, semiología. Aquí se verán partes de las formas en la cual se define la semiología. Ahora veamos qué es semiología. Semiología es una ciencia joven desarrollada por el lingüista Ferdinand de Saussure, el cual nos dice que todo comunica. Su precursor, Ferdinand de Saussure, clasificó una relación binaria entre este concepto, el cual está significado y significante. El significante corresponde a la palabra, que es el aspecto material, en este caso puede ser un sonido, que designa al objeto, y el significado es un concepto al que se refiere el significante, similar a cualquier idioma, tal como vemos en los ejemplos. Definición de semiología. Es el estudio de los signos y símbolos y su uso en la comunicación tanto verbal. Se centra en cómo los signos, ya sean palabras, imágenes, gestos u otros elementos, transmiten significado y cómo estos significados son interpretados por los receptores. La semiología es una disciplina que se utiliza en varios campos, como la lingüística, la comunicación, la sociología, la antropología y la psicología, para analizar y comprender los procesos de comunicación y significación en diferentes contextos sociales y culturales. Elementos de la semiología. La semiología, también conocida como semiótica, es el estudio de los signos y los símbolos y su uso en la comunicación, así como en los sistemas de significación. Algunos de los elementos clave de la semiología incluyen los signos y los símbolos. Postulados de semiología jurídica. Son principios fundamentales que guían el análisis de los signos y símbolos en el ámbito del derecho. Aquí se mencionarán 5 postulados esenciales. Primero, significación del lenguaje jurídico. Reconoce el derecho que se expresa principalmente a través del lenguaje y los textos legales, los argumentos judiciales y otros documentos. 2. Interpretación con la contextualización, interpretación jurídica. Destaca la importancia de interpretar los signos jurídicos dentro de un contexto legal, cultural e histórico, reconociendo el significado de un término. 3. Semiótica de los actos, pluralidad de la significación. Función que reconoce que el lenguaje jurídico no solo describe la realidad, sino que también tiene el poder de crear derechos y obligaciones, modificar las relaciones legales y tiene el bien de modificar el ámbito jurídico mediante actos performan. 4. Simbología jurídica, lenguaje jurídico. Reconoce que el lenguaje jurídico evoluciona con el tiempo para adaptarse a los cambios sociales, políticos y culturales, lo que puede llevar a cambios. Y número 5. Análisis de retórica jurídica, análisis interdisciplinario. La semiología jurídica se beneficia del enfoque interdisciplinario que combina el conocimiento con el derecho, la lingüística, la semiótica, la filosofía y otras disciplinas. Interpretación jurídica, entre paréntesis, semiología jurídica,
Esta se relaciona estrechamente con el análisis de los signos e símbolos en el ámbito del derecho. He aquí una exploración de cómo se relacionan estos dos conceptos. Interpretación de la ley. La interpretación se refiere al proceso mediante el cual se analizan y se asignan significados a textos legales, a las normas jurídicas. Esto implica entender el sentido y el alcance de las leyes. La interpretación de la ley se basa en el principio como la obtención por parte de las autoridades en llegar a una equidad en un juicio. Es fundamental y tener el justo derecho en la resolución de los casos. Video: representantes de la teoría semiología jurídica. Aquí trataremos de ver quiénes son estos personajes que de hecho han acrecentado la semiología jurídica. Y en el que el significante es también mental, por cuanto carece de materialidad externa. El ideograma material o el sonido es el significante, y es solo la forma que nos permite distinguir un signo de otro. Todo signo es no tener ningún poder del pensamiento sin signos. En principio, el proceso de indagación puede caracterizarse como un proceso que opera en virtud de la manipulación de signos. El significado de las proposiciones científicas y su contenido cognoscitivo tienen el resultado positivo de esclarecer los conceptos particulares de las ciencias empíricas. La función semiótica se establece entre la forma del contenido y la forma de la expresión, mientras que la sustancia del contenido, el pensamiento, y la sustancia de la expresión, la cadena fónica, dependen exclusivamente de la forma. La dimensión sintáctica se vincula con el uso de los signos en relación con otro. La dimensión sintáctica se vincula con el uso de los signos culturales como procesos de comunicación. Tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. Aplicación de la teoría en un caso actual. La significación del conjunto de términos, frases, convenciones y estilos lingüísticos que se utilizan en el ámbito del derecho para crear, interpretar y aplicar normas legales, así como para comunicar conceptos jurídicos de manera precisa y específica. Este tipo de lenguaje tiene características particulares que lo distinguen de otros registros lingüísticos. Semiótica es el acto jurídico dentro del ámbito de la semiología jurídica que implica el estudio de los signos y símbolos presentes en los diferentes aspectos de la práctica. Hay aquí algunas formas en que la semiótica se aplica. Ejemplo: pobreza e ignorancia en la sociedad mexicana, años 50. Signos y símbolos utilizados por personas vulnerables. Sociedad mexicana indiferente a lo que sucedía a su alrededor. El análisis retórico en la semiología jurídica implica examinar cómo se utilizan los elementos retóricos en la comunicación para persuadir, para argumentar y construir significados en el contexto jurídico. Aquí hay unos aspectos claves en el análisis retórico de la semiología jurídica. Uso de evidencias persuasivas, argumentos basados en principios morales, uso de anécdotas y narrativas, apelación a la emoción.